Hoy es miércoles 16 de diciembre del año 2020 y son las 7:32 p.m. hora de México y hoy vamos a estudiar vamos a tener la última clase sobre estas 4 moradas sublimes. Entonces en la clase 4, en la clase anterior, entonces estudiamos el logro de las absorciones en pares jhana por medio de la práctica de metta o amor benevolente. Y también se estudiaron las fórmulas canónicas para practicar metta, amor benevolente, del Vibhanga, que el Vibhanga, como explicamos, es el segundo libro de la Abhidhamma, y también las fórmulas del Patisambhida Magga, que es el tratado atribuido al venerable Sariputta, que es el principal discípulo del Buda. Y también vimos nuevamente los 11 beneficios de la práctica de metta. Entonces, hoy día vamos a dedicar toda la clase a estudiar las 3 restantes moradas sublimes, que son la compasión, karuna, la alegría empática, mudita, y la ecuanimidad, upekkha. O sea, de que vamos a dedicar toda esta clase para estudiar estas 3 moradas sublimes, y vamos también a estudiar los enemigos. Se dice que cada una de estas 4 moradas sublimes tiene 2 tipos de enemigos. Un enemigo cercano, que se llama, y un enemigo lejano. Entonces, cuando uno practica estas 4 moradas sublimes, uno tiene que tener cuidado con estos enemigos, entonces, para poder practicar correctamente. Entonces, al final de esta clase vamos, después de estudiar en cierto grado de detalle y profundidad las siguientes 3 moradas sublimes, vamos a estudiar los enemigos de cada una de estas 4, ¿no? Entonces vamos ahora a comenzar estudiando la segunda morada sublime. O sea que la práctica cambia con relación a la práctica de metta o de amor benevolente. La compasión toma como objeto a aquellos seres que están sufriendo. Debido a esto, la práctica es diferente que el amor benevolente. La meditación de amor benevolente toma a todos los seres como objeto, ya sea que estén sufriendo o experimentando felicidad. Pero la compasión toma solamente a los seres que están sufriendo física o mentalmente. O sea, que como explicamos en una de las clases anteriores, amor benevolente o metta es una práctica muy general, ¿no? Porque nosotros podemos practicar metta hacia los seres en cualquier tipo de situación o circunstancia que estén. Pero con relación a esta segunda morada sublime, entonces el objeto específico es los seres que están experimentando sufrimiento, ya sea sufrimiento físico o sufrimiento mental. O sea, en esta época que nosotros estamos viviendo indescriptible, podríamos decir, ¿no? Sufrimiento por toda esta crisis, esta pandemia de COVID-19, o sea, el sufrimiento que los seres están experimentando es muy grande, ya sea física, mentalmente. Entonces, es muy apropiada esta práctica de la segunda morada sublime. Pero como dice aquí, entonces la práctica del amor benevolente es una práctica más genérica. O sea, por eso se enseña como primera morada sublime, porque nosotros practicamos amor benevolente hacia los seres en general, independientemente del estado
la situación y la circunstancia en que estén. Ahora, entonces vamos a ver cómo se practica compasión. Nosotros cuando explicamos amor benevolente, dijimos que uno tenía que empezar practicando hacia uno mismo. O sea, eso fue lo que nosotros dijimos. Pero en este caso es diferente. Entonces, pero antes de comenzar con la práctica de compasión, uno que desea desarrollar compasión debería comenzar reflexionando sobre el peligro de la falta de compasión y el beneficio de la compasión. O sea que cada una de estas 4 moradas sublimes, cuando uno las practica así, podríamos decir formalmente como una práctica de meditación, entonces uno siempre comienza reflexionando acerca de el peligro, ¿no?, de la falta de compasión y el beneficio de la compasión. Ahora nosotros tenemos la explicación de cómo, hacia quién practicamos primero compasión. Entonces vamos a leer el Visuddhimagga, que es lo que nosotros estamos siguiendo como referencia. También estamos siguiendo como referencia el segundo libro de Vidama, el Vibhanga, y también el Patisambhidamagga. Entonces, primero uno no debería comenzar practicando hacia un individuo querido, etcétera, porque el individuo querido solo ocupa el lugar de un ser querido. El amigo o amiga muy querido, querida, solo ocupa el lugar de un amigo o amiga muy querido, querida. El individuo neutral solo ocupa el lugar de un ser neutral y el individuo odiado solo ocupa el lugar de un ser odiado y el enemigo solo ocupa el lugar de enemigo. O sea, de que en realidad uno tiene a los seres en cierta manera clasificados o catalogados de acuerdo, ¿no? Entonces, un ser querido tiene ese rol, digamos, lo mismo que un individuo neutral, etc. Entonces, por eso aquí el Visuddhimagga dice que nosotros no tenemos que comenzar practicando hacia estos individuos. Y como lo mismo que para el caso de metta, amor benevolente, el sexo opuesto no hay que practicar hacia el sexo opuesto de una manera específica, ¿no?, hacia una persona en particular. Y hacia una persona que ha muerto tampoco. Entonces, aquí el Visuddhimagga nos está diciendo lo que no tenemos que hacer para comenzar. Entonces, ¿cómo se comienza la práctica con más compasión? Entonces, el Visuddhimagga recurre al segundo libro de Vidama, que es el Vibhanga, y este es un pasaje canónico que dice: y como un bhikkhu mora, una persona, mora difundiendo una dirección con la mente asociada con compasión. Entonces, así como al ver un individuo miserable, desdichado, uno siente compasión, de la misma forma difunde compasión hacia todos los seres. O sea, de que aquí, como ustedes pueden ver, es diferente que en metta. Entonces aquí nosotros tenemos que, cuando vemos un individuo que está en una situación lamentable, o sea, miserable, entonces normalmente surge compasión hacia ese tipo de individuo o de ser, ¿no? Entonces, de la misma forma uno practica compasión hacia todos los seres. Porque se dice eso, entonces, primero que todo, al ver una persona desafortunada, lamentable, experimentando dificultad extrema, miserable, deplorable, hambrienta, sentada en un lugar inapropiado, con un plato enfrente, con una multitud de gusanos pululando en sus manos y piernas, y gimiendo, uno debería generar compasión. En verdad, este ser ha caído en desgracia, que en verdad se libere del sufrimiento. O sea, de que, entonces ese es el primer tipo o sea, hacia quién deberíamos practicar, ¿no?
O sea, son ejemplos que están tomados de la época del Buda, bueno, pero que todavía, o sea, uno encuentra, digamos, aquí, por ejemplo, incluso en Estados Unidos y en México, o sea, uno encuentra, si uno sale, va a las ciudades y uno puede llegar a encontrar a personas que están, digamos, en este tipo de situaciones, ¿no? Ah, entonces eh, entonces la karuna o la compasión es ese deseo de aliviar ese sufrimiento. Entonces, por supuesto de que aquí nosotros lo estamos explicando como una práctica meditativa, pero también la compasión puede ser practicada. Uno puede ayudar a esa persona materialmente en la medida de lo posible, ¿no? Eso también entra dentro de la práctica de la segunda morada sublime de la compasión. Pero en el caso de no conseguir este tipo de persona, uno debería desarrollar compasión hacia un individuo malhechor, no obstante feliz, comparándolo con uno que va a ser ejecutado. O sea, de que una persona que está haciendo constantemente el mal y cometiendo transgresiones éticas, es decir, causándole daño y sufrimiento a los demás, entonces, eh, entonces ese también es un individuo adecuado para la práctica de la compasión, porque no obstante ese individuo a lo mejor está disfrutando de placeres sensoriales y está feliz, realizar acciones que son transgresiones éticas son acciones que realmente son muy peligrosas, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, porque esas acciones producen resultados eh, desfavorables a esa persona que la está realizando. Entonces, no obstante esa persona está experimentando felicidad, uno lo puede ver, ¿no? O compararlo con una persona que va a ser ejecutada. Entonces aquí el Visuddhimagga da un símil de una persona que está por ser ejecutada, ¿no? Suponga que los hombres del rey, luego de atrapar a un ladrón con bienes robados, lo llevan al rey, quien dice, ejecutadlo. Y después de amarrarlo, mientras lo conducen al patíbulo, le van dando en cada cruce de caminos 100 golpes. La gente le da comida dura y blanda, flores, perfumes, ungüentos y hojas de betel. No obstante que él va consumiéndolas y disfrutándolas como si fuera afortunado, feliz, ni siquiera ninguno pensaría de él, este es afortunado, feliz. Más bien la gente sentiría compasión hacia él, pensando, este desdichado ahora morirá, cada paso que da lo aproxima a la muerte. O sea, de que ese es un símil que nosotros tenemos en el Visuddhimagga para explicar, ¿no? O sea, como, bueno, incluso hay países que todavía tienen pena de muerte, ¿no? Como el caso de algunos estados en Estados Unidos, ¿no? Entonces, o sea que no es difícil encontrar, digamos, este tipo de situaciones para que uno pueda practicar compasión, sintiendo compasión hacia estas personas que van, ¿no? A ser ejecutados, ¿no? Y que cada minuto o segundo que pasa, ¿no? Esa persona se está aproximando a la muerte. Entonces, una vez que nosotros logramos generar ese estado mental o esa emoción o ese sentimiento, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a aplicar, ¿no? Hacia otras personas. Pero sigamos leyendo aquí el Visuddhimagga. Así un bhikkhu aplicado a la meditación de la compasión debería desarrollar compasión hacia un individuo malhechor. No obstante feliz de la siguiente manera, de la siguiente forma, este desdichado, aunque ahora está feliz, dichoso, disfrutando de riqueza, debido a la existencia de un buen karma en alguna de las tres puertas, ahora experimentará
no poco pesar, no poco dolor en los estados de sufrimiento. Entonces, habiendo practicado así compasión hacia este individuo, después de generar compasión de la misma forma hacia un individuo querido, uno neutral y hacia el enemigo en ese orden. O sea, que también uno tiene que generar compasión hacia uno mismo, ¿no? Pero ahora vamos a ver las siguientes láminas. Entonces, después que uno logra generar compasión hacia ese individuo, en este caso un malhechor, o en el caso de lo posible, ver a una persona que ha caído en una situación de desgracia, entonces uno practica esa compasión hacia un ser querido, hacia uno neutral, hacia el enemigo, en ese orden. Pero si surgiera rencor hacia el enemigo en la forma mencionada anteriormente, este rencor debería disiparse de acuerdo al método mencionado para el amor benevolente. O sea, de que en una de las clases siguientes, en la clase 3, nosotros estudiamos 10 métodos, 10 reflexiones que son para disipar o eliminar el rencor. O sea, el rencor puede surgir hacia siempre, ¿no? Porque el rencor está asociado con el hecho de que sea de persona hostil o enemiga, no con el tipo de práctica que uno está haciendo. Entonces, en el caso que surge el rencor, entonces uno trata de disiparlo utilizando algunas de las técnicas que explicamos anteriormente. Aquí en el PDF ustedes tienen acceso después a esta presentación. Y cuando uno ve o escucha que alguien que ha realizado mérito padece cierto infortunio, como pérdida de familiares, enfermedad, pérdida de riqueza, etc., aquí también debería generar compasión. O sea, de que uno está rodeado de situaciones, ¿no? Y de personas de que padecen dificultades, ¿no? Como la muerte de familiares, o enfermedades, o pérdida de riqueza, etc. Entonces aquí uno también tiene una ocasión para la práctica de la compasión. Y aun cuando no existen estos padecimientos, también debería generar compasión así. Este realmente sufre porque el sufrimiento del ciclo de renacimientos no puede ser trascendido. No puede ser trascendido significa de que mientras uno exista con los 5 agregados, uno está sujeto al sufrimiento de la impermanencia, la insatisfactoriedad y la impersonalidad. O sea, entonces de esa manera nosotros podríamos practicar compasión hacia todos los seres también, porque todos en realidad que están, digamos, que existen, todos los seres que existen están sujetos, ¿no?, a todo este tipo de sufrimiento, aunque ahora estén bien, pero por el hecho de existir, ¿no?, y por la insatisfactoriedad, impermanencia y impersonalidad de esa existencia o esos agregados, entonces esas personas sufren. Entonces de esa manera se puede hacer también universal la compasión. Entonces, y de acuerdo a la forma mencionada anteriormente, debería romper las barreras con respecto a las 4 personas. Entonces ahora uno mismo, o sea que también uno mismo es objeto de compasión, un individuo querido, uno neutral y el enemigo. Debería cultivar el signo, o sea, el objeto, digamos, de la compasión, desarrollarlo y practicarlo asiduamente, y debería incrementar la absorción por medio de la triple o cuádruple llana, de acuerdo al método mencionado para el amor benevolente. En la clase anterior explicamos acerca de las llanas. En el amor benevolente el método es el mismo. Después, la habilidad a saber difusión no específica en 5 modos,
difusión específica en 7 modos y difusión direccional en 10 modos. Y los 11 beneficios que comienzan duerme con comodidad deberían entenderse de acuerdo con el método mencionado para el amor benevolente. O sea que los 10 beneficios, los 11, perdón, beneficios que aplican para la práctica de metta también aplican cuando uno practica el segundo modo sublime, que es la compasión. Entonces esa es la explicación detallada de la compasión de acuerdo con el Visuddhimagga. Entonces ahora vayamos a la práctica. Entonces nosotros vamos a ver aquí la difusión no específica, que es cuando uno practica compasión, karuna, hacia todos sin clasificar. Entonces ahí ustedes tienen las fórmulas en Pali si quieren, pero si uno no sabe Pali es mejor practicar en español, ¿no? Entonces, que todos los seres se liberen del sufrimiento, que todos los que respiran se liberen del sufrimiento, que todas las criaturas se liberen del sufrimiento, que todos los individuos se liberen del sufrimiento y que todas las personas se liberen del sufrimiento. O sea, en Pali es dukkha muchantu. Eso significa que ellos se liberen muchantu del sufrimiento, dukkha. Entonces esa es la práctica de difusión no específica. Y aquí nosotros tenemos la difusión específica. Entonces nosotros ahora practicamos compasión hacia grupos. Hay 7. Entonces que todas las mujeres se liberen del sufrimiento, que todos los hombres se liberen del sufrimiento, que todos los seres nobles se liberen del sufrimiento, que todos los seres no nobles se liberen del sufrimiento, que todos los devas se liberen del sufrimiento, que todos los humanos se liberen del sufrimiento, que todos los seres en estado de sufrimiento se liberen del sufrimiento. Entonces esa es la difusión específica. Y no vamos a practicar la difusión direccional, si no, no podemos continuar con las otras moradas sublimes. Pero aquí ustedes tienen un cuadro y con este cuadro ustedes pueden practicar los 3 métodos, ¿no? La difusión no específica, que son 5 por una frase, en este caso, se liberen del sufrimiento, son 5 formas. La difusión específica, que son 7 grupos por una frase, o sea que son 7. La difusión no específica, que son 5 con las 10 direcciones, por una frase son 50. Y la difusión específica, que son 7, en las 10 direcciones como una frase son 70, o sea que son 132 formas, perdón. O sea, si quieren podemos un ejemplo. Por ejemplo, que todos los seres en el este se liberen del sufrimiento. Que todos los seres en el oeste se liberen del sufrimiento. Que todos los seres en el norte se liberen del sufrimiento. Que todos los seres en el sur se liberen del sufrimiento. O sea, lo mismo para las direcciones intermedias, arriba y abajo, ¿no? Entonces ahí ustedes están practicando la difusión no específica direccional. Y si ustedes quieren practicar la difusión específica direccional, por ejemplo, que todas las mujeres en el este se liberen del sufrimiento, que todas las mujeres en el oeste se liberen del sufrimiento y así sucesivamente. O sea, de que ahí ustedes tienen la metodología para practicar karuna, compasión, de acuerdo a todos estos métodos. Entonces, cuando uno repite estas oraciones, uno las repite mentalmente y uno tiene, ¿no?, esa intención de que estos seres se liberen del sufrimiento, y
cuando uno desarrolla concentración, entonces cada una de estas, por ejemplo, que todos los seres se liberan del sufrimiento, eso sería una absorción o una llama. Entonces eso es la práctica de compasión. Vamos a volver a la compasión cuando veamos los enemigos. Entonces veamos la tercera morada sublime, que es la alegría empática. Difícil de traducir el término mudita. A veces se traduce como alegría altruista, pero yo creo que mejor alegría empática. Ahora, si ustedes quieren traducirlo de una manera más larga, podría ser regocijo ante el éxito de los demás. Eso podría ser una... Pero claro, ya un poco más largo eso. Entonces, vamos a ver cómo se practica mudita. Uno que se inicia en el desarrollo de la alegría empática no debería comenzar primero practicando hacia un individuo querido, etcétera, porque el individuo querido, por el mero hecho del afecto, no es la causa próxima de la alegría empática. O sea, que la causa próxima de la alegría empática es el éxito de otro individuo. Entonces, cuanto menos el individuo neutral y el enemigo, el sexo opuesto y el muerto tampoco son objetos. Entonces, ¿cómo comenzamos entonces? Aunque un amigo muy querido podría ser la causa próxima, ese que en el comentario se denomina compañero de bebida, o sea, que una persona con quien, o sea, va al bar y toma bebidas alcohólicas, eso es lo que dice el Visuddhimagga, ¿no? Sonda sahaya, compañero, sahaya es compañero. Sonda significa de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, porque esta persona, dice, es muy alegre, primero se ríe y después habla. Por lo tanto, primero se debería difundir alegría altruista hacia este individuo. Bueno, este es un simple ejemplo, ¿no? Pero el objeto de la alegría empática o de mudita es alguien que está, digamos, que está bien, que está disfrutando de confort, bienestar, riqueza, éxito. Entonces ese es el tipo de objeto. O al ver o escuchar que un individuo querido está feliz, dichoso, alegre, uno debería generar alegría empática. Este ser en verdad está contento. Qué bien, qué bien. O sea, de que en la primera clase yo creo que nosotros dimos el símil de la madre, ¿no? Que tiene 4 hijos, ¿no? Y uno de sus hijos era el hijo que estaba en la plenitud de su juventud y que estaba disfrutando de todas las cosas buenas, de los placeres sensoriales. Entonces la madre realmente se alegra, se regocija de que su hijo tiene todo eso. Entonces eso es un muy buen ejemplo para poder entender lo que es mudita la alegría empática. Claro, o sea, el objeto aquí son los seres que están disfrutando de éxito, que tienen buenas cosas. Después vamos a hacer algunas preguntas al final con relación a esto, para que reflexionemos un poco más. Con relación a esto, se dice en el Vibhanga, el segundo libro de Abhidhamma, el Vibhanga es como pues ya dije que hay un capítulo en el Vibhanga, creo que es el capítulo 13, donde se explican todas las 4 moradas sublimes. Entonces Visuddhimagga está basándose en este libro para explicar la práctica de estas 4 moradas. Entonces, ¿qué dice el Vibhanga? Y cómo un bhikkhu mora difundiendo una dirección con la mente asociada con alegría empática. Así como al ver a un individuo querido, apreciado, surge alegría empática, de la misma forma difunde alegría empática hacia todos los seres. Entonces uno tiene que encontrar al principio un objeto adecuado. Entonces tiene que ser alguien, ¿no?,
que uno conozca que está disfrutando de cosas que tiene éxito. Pero si el compañero de bebida o el individuo querido que era feliz en el pasado ahora es miserable, desdichado, también se puede generar alegría empática, recordando su felicidad pasada, tomando un modo de su felicidad. Este en el pasado tuvo gran riqueza, muchos seguidores y siempre estaba feliz. O sea, de que esto es muy interesante. O sea, de que nosotros no solamente practicamos mudita con relación a lo que una persona está experimentando bueno en el momento presente, ¿no? Nosotros también podemos practicar alegría empática hacia ese individuo que a lo mejor ahora no le está pasando bien, pero en el pasado tenía buenas condiciones o tenía una buena situación. Entonces, nosotros podemos recordar esto que esa persona tenía, es decir, su felicidad pasada, su riqueza, todas las cosas, ¿no?, que en el mundo, las personas laicas, en este caso, pues también puede ser monástica, pero, tuvo en el pasado. Entonces, nosotros recordando eso bueno que tuvo en el pasado, podemos tener alegría empática. Y uno puede también practicar con relación hacia uno mismo, ¿no? Recordando, digamos, nosotros los otros días estábamos ahí con Winston y con Ruth y creo con Alina, ¿no? Recordando cosas, ¿no?, que ahora que a lo mejor con esta situación de COVID, ¿no?, uno no puede ni salir, ¿no? Y bueno, entonces una forma de practicar, también recordando las cosas buenas que uno tuvo, aunque ahora uno no tenga eso. O también se puede generar alegría empática tomando el modo de su felicidad en el futuro. O sea, de nuevo obtendrá éxito en el futuro y andará montando elefantes, caballos en un palanquín dorado, etc. Bueno, ahora habría que adaptarlo, digamos, al siglo XXI, ¿no? A eso. Entonces uno anda, no sé, en un Toyota, no sé, a ver, usted digan un auto bueno, ¿no? O no sé, y uno va, no sé, a Cancún, no sé a dónde. O sea, uno lo hará de nuevo. Entonces también el futuro es un modo que uno puede practicar la alegría empática, pensando de que, bueno, en el futuro todo será mejor de lo que es ahora. Entonces, habiendo generado así alegría empática hacia el individuo querido, después debería generar alegría empática hacia el individuo neutral y hacia el enemigo, en ese orden, y la absorción o la jhana se debería incrementar. Pero si surgiera rencor hacia el enemigo en la forma mencionada anteriormente, este rencor debería disiparse de acuerdo al método mencionado para el amor benevolente. Entonces, eso pueden checar en la lámina, en la clase número 3, lámina 629. Y de acuerdo a la forma mencionada anteriormente, debería romper las barreras con una mente igual hacia las 4 personas con respecto a los 3 y a sí mismo. O sea, de que también uno puede practicar, o sea, hacia uno mismo, lo mismo la compasión, lo mismo la alegría empática. Debería cultivar el signo, desarrollarlo y practicarlo asiduamente, y debería incrementar la absorción por medio de la triple o cuádruple llana, de acuerdo al método mencionado para el amor benevolente. O sea que la práctica de llanas es similar. Lo que varía es el objeto. Después, la habilidad, a saber, difusión no específica en 5 modos, difusión específica en 7 modos y difusión direccional en 10 modos, y los 11 beneficios que comienzan: duerme con comodidad, deberían entenderse de acuerdo con el método mencionado para el amor benevolente. O sea, de que también a una persona que practica
mudita o alegría empática, uno obtiene esos 11 beneficios que estudiamos cuando estudiamos meta, amor benevolente. Entonces esa es la exposición detallada de la alegría empática. Mudita. Entonces ahora vamos a la práctica. O sea, aquí nosotros tenemos la práctica de mudita, difusión no específica. Entonces, que todos los seres no se separan de la felicidad y éxito obtenido. En Pali eso es Lada, Sukha, Samparkito, Ma Vigachantu. Vigachantu significa separarse. Ma significa no. Entonces lo otro es, Lada es ganancia, Sukha es felicidad, Samparkito es éxito. Entonces, que todos los seres no se separen de la felicidad y éxito obtenido, ¿no? O uno puede también, o sea, de que si uno desea de que los seres tengan éxito y felicidad, eso sería meta, ¿no? Sería amor benevolente. Pero cuando los seres tienen éxito o felicidad o algo bueno, entonces mudita es ese deseo genuino de que los seres no pierdan eso que tienen, que siempre lo sigan teniendo. Entonces, que todos los que no se separen de la felicidad y éxito obtenido, que todas las criaturas no se separen de la felicidad y éxito obtenido, que todos los individuos no se separen de la felicidad y éxito obtenido, que todas las personas no se separen de la felicidad y éxito obtenido. Entonces esa es la práctica de la difusión no específica de mudita o la alegría empática. Y la difusión específica, que todas las mujeres no se separen de la felicidad y éxito obtenido, que todos los hombres no se separen de la felicidad y éxito obtenido, que todos los seres nobles no se separen de la felicidad y éxito obtenido, que todos los seres no nobles no se separen de la felicidad y éxito obtenido, que todos los devas no se separen de la felicidad y éxito obtenido, que todos los humanos no se separen de la felicidad y éxito obtenido, que todos los seres en estado de sufrimiento no se separen de la felicidad y éxito obtenido. O sea, de que nosotros ahí, bueno, uno también puede practicar hacia una persona en particular, como dijimos, ¿no? Nosotros estamos siguiendo un poco de la parte canónica, cómo se explica, pero uno puede practicar hacia una persona en particular, sea A o B, que está, digamos, en una situación de éxito, de felicidad, etc. Entonces uno puede repetir el nombre de esa persona, ¿no? Y que la persona A no se separe del éxito y la felicidad y éxito obtenido, etc. Bueno, y aquí nosotros tenemos la combinación de los tres métodos. Si ustedes quieren practicar de la manera direccional, bueno, usando una difusión no específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, que todos los seres, ¿no?, en el este no se separen de la felicidad y éxito obtenido, que todos los seres en el oeste no se separen de la felicidad y éxito obtenidos, etc. Entonces ustedes pueden aplicar, aquí ustedes tienen la metodología. O sea, de que en total serían 132 formas, mezclando, combinando los tres métodos. Entonces eso es la tercera morada sublime, que es mudita, y nos queda una, que es la cuarta. La cuarta es un poquito más complicada. Entonces vamos a leer lo que dice el Visuddhimagga
con relación a la ecuanimidad en Pali es upekkha. Pero uno que desea desarrollar ecuanimidad luego de haber obtenido las 3 o 4 llanas por medio del amor benevolente, la compasión o la alegría empática, esa etcétera quiere decir eso, después de emerger de la tercera llana del cuádruple método con la cual está familiarizado. O sea, de que para practicar formalmente, de acuerdo con lo que se explica aquí, uno tiene que haber alcanzado digamos, si usamos el método de la Vidama, la cuarta llana. O sea, primero uno practica meta, por ejemplo. No necesita practicar las 3. Entonces uno puede alcanzar por el medio de la práctica de meta o amor benevolente la primera llana. Entonces uno desarrolla la primera llana, elimina uno de los factores de llana, que es la aplicación inicial. Entonces uno pasa a la segunda llana de amor benevolente. Y por medio de la práctica uno elimina el otro factor, que es la aplicación sostenida. Entonces uno pasa a la tercera llana y uno sigue practicando y desarrollando, y uno pasa a la cuarta llana. Ya me confundo un poco, pero elimina el otro factor, que es el regocijo, ¿no? Entonces uno alcanza la cuarta llana que tiene solamente 2 factores, que es unificación y placer, ¿no? Entonces, cuando uno está en la cuarta llana de amor benevolente, entonces uno puede pasar a la ecuanimidad. Entonces pero para poder pasar a la cuarta morada sublime y alcanzar la quinta llana, de acuerdo con el método de la Vidama, entonces uno debería ver el peligro de las 3 moradas sublimes precedentes. ¿Por qué? Entonces, porque están asociadas con la tensión de afecto hacia los seres en la forma que comienza, que estén felices. Esa es una cosa. Están cerca del rencor y la simpatía, ¿no? Y son burdas debido a que están acompañadas con placer. O sea, que se dice que la sensación placentera, comparada con la sensación neutral, es burda, ¿no? Entonces, esas son las 3 cosas que uno debería comprender con relación a las 3 primeras. Y debería ver el beneficio de la ecuanimidad, porque tiene naturaleza pacífica, y debería generar ecuanimidad hacia un individuo normalmente neutral, contemplándolo con imparcialidad. Entonces, después debería generar ecuanimidad hacia el individuo querido, etc. Por esto se dijo, entonces aquí toma siempre el segundo libro de la Vidama las explicaciones, y cómo un bhikkhu mora difundiendo una dirección con la mente asociada con ecuanimidad. Así como al ver a un individuo que es ni apreciado ni no apreciado, surge ecuanimidad, de la misma forma difunde ecuanimidad hacia todos los seres. Por lo tanto, habiendo generado ecuanimidad hacia el individuo neutral de la forma mencionada anteriormente, después debería generar ecuanimidad hacia el individuo querido, hacia el compañero de bebida y después hacia el enemigo. O sea, de que en el caso de ecuanimidad, el individuo neutral es el objeto adecuado. O sea, por favor tengan presente esto, si quieren después lo repasamos al final. Para la compasión, el objeto, el primer tipo de... Uno tiene que empezar la práctica con alguien que está en una situación desdichada, de dificultad, ¿no? En el caso de la alegría altruista, alguien, ¿no?, que está alegre, con éxito, pero en este caso, una persona neutral. Y después debería romper las barreras con una mente igual hacia las 4 personas
con respecto a los tres y a sí mismo. O sea que también uno practica ecuanimidad hacia uno mismo. Debería cultivar el signo, desarrollarlo y practicarlo asiduamente. Cuando está haciendo esto, surge la cuarta llana, de acuerdo al método explicado para el disco tierra. O sea que eso lo vimos en la clase anterior. O sea que uno desarrolla las llanas y rompe las barreras. Aquí el Visuddhimagga se hace una pregunta. Pero surge esta llana, la llana de la ecuanimidad, como para uno que ha alcanzado la tercera llana en el disco tierra, etc. O sea, entonces la respuesta es no surge así, porque el objeto es diferente. ¿Por qué? Debido a la desemejanza del objeto. O sea, de que uno no puede, lo que quiero decir aquí es que uno no puede practicar meditación de tranquilidad, samatha, visualizando estos discos, y cuando uno alcanza, por ejemplo, la cuarta llana con un disco de color, por ejemplo, azul, y de la cuarta llana del disco uno no puede pasar a la quinta llana de la ecuanimidad. La única forma de pasar a la llana de la ecuanimidad o de upekkha es practicando alguna de las moradas sublimes del amor benevolente, la compasión o la alegría empática. Entonces ahí lo explica. Debido a la desemejanza del objeto, solo surge en uno que ha alcanzado la tercera llana por medio del amor benevolente, etc., debido a la semejanza del objeto. O sea, de que nosotros tenemos que recordar que el objeto de las cuatro moradas sublimes, como explicamos en la primera clase, son conceptos de seres sintientes, ¿no? Entonces, solamente cuando nosotros tenemos un concepto de un ser y hemos alcanzado llana por medio de alguna de las tres moradas sublimes anteriores, entonces a partir de ahí que es posible alcanzar la quinta llana, de acuerdo con el método de Abhidhamma, de la ecuanimidad upekkha. Después la habilidad y la obtención de los 11 beneficios se deben entender de acuerdo con el método mencionado para el amor benevolente. Entonces esta es la exposición detallada de la ecuanimidad. Entonces, eso es lo que, ahí termina la explicación de la ecuanimidad. Entonces, ahora, ¿cómo practicamos ecuanimidad? Entonces, la frase en Pali es Kamasaka, o sea que todos los seres son propietarios de su kama, literalmente. O sea, de que todas las cosas que los seres experimentan en última instancia es debido a su propio kama. Entonces que todos los seres, aquí ya no decimos que todos los seres, no sé, puede ser algo sutil, pero si ustedes vuelven a las anteriores, en la número 1, que todos los seres estén bien, que estén libres de enemistad, no es una especie de aspiración, de deseo, que todos los seres se liberen del sufrimiento, no es un deseo, una aspiración, que todos los seres no se separen del éxito o la felicidad obtenida, es una aspiración. Pero aquí no hay aspiración, simplemente es, aquí no hay ningún verbo que exprese eso. Por eso, sabesata kamasaka. Todos los seres son propietarios de sus acciones. Todos los que respiran son propietarios de sus acciones. Todas las criaturas son propietarios de sus acciones. Todos los individuos son propietarios de sus acciones. Todas las personas son propietarios de sus acciones. Entonces, esa fue la difusión no específica. La difusión específica es, o sea, estos son, digamos, verdades universales, ¿no? Porque la ley de la causa y efecto aplica a todos. Todas las mujeres son propietarias, no haya que poner una, de sus acciones. Todos los hombres son propietarios de sus acciones. Todos los seres nobles son propietarios de sus acciones.
Todos los seres no nobles son propietarios de sus acciones. Todos los devas son propietarios de sus acciones. Todos los humanos son propietarios de sus acciones. Y todos los seres en estado de sufrimiento son propietarios de sus acciones. Entonces eso es la difusión específica. Y aquí ustedes tienen también la metodología, si ustedes quieren practicar combinando todos los métodos, ¿no? En total hay 132 formas. Canónicamente, esto está basado en el Patisambhida Magga, el sendero de la discriminación. O sea, Patisambhida, hay 4 tipos de Patisambhidas. Entonces esto viene de ese libro que es el principal discípulo del Buda, que se venera el Sariputta. Ahora, entonces, habiendo estudiado en teoría y en la práctica las 4 moradas sublimes, entonces ahora nosotros tenemos que estudiar los enemigos de las moradas sublimes. Entonces se dice que cada una de las moradas sublimes tiene 2 enemigos. Veamos lo que dice el Visuddhimagga. Y aquí hay 2 enemigos, cercano y lejano, para cada una de las moradas sublimes. Entonces vamos a ver una por una los 2 enemigos. Entonces la morada sublime del amor benevolente tiene el deseo pasión como enemigo cercano porque comparte con el amor benevolente el ver las buenas cualidades. Este es como un adversario que acecha al hombre de cerca y obtiene la oportunidad con facilidad. Por lo tanto, el amor benevolente debe ser bien protegido de este enemigo cercano. Ahora, es bien difícil traducir del pali al español los términos de los enemigos cercanos y lejanos, por eso ahora voy a explicar, al final hay un cuadro que he puesto los términos en pali y en español. Entonces, el enemigo cercano es, o sea, deseo, pasión, apego podría ser también hacia la persona hacia la cual uno practica. O sea, que es muy fácil. El enemigo cercano es el más fácil de que uno caiga, el más difícil de evitar. El enemigo lejano es como ¿cómo se dice? El antídoto, el opuesto, en realidad. Pero el enemigo cercano es algo que está camuflado ahí y que si uno no mira bien, o sea, uno va a confundirlo. Entonces eso es el enemigo cercano. Entonces el amor benevolente, el deseo, la pasión, el apego, es el enemigo cercano. El enemigo lejano de meta, el amor benevolente, es el enojo, la mala voluntad, porque es disímil del semejante deseo pasión. Este es como un adversario escondido en una montaña desolada. Por lo tanto, el amor benevolente debe ser desarrollado evitando el peligro de este. No es posible desarrollar amor benevolente y también en ese mismo momento enojarse. O sea, de que o tener rencor o tener ira, porque si ustedes han estudiado Vidama, ustedes han estudiado de que meta es, el amor benevolente es un factor mental sano, hermoso, y el enojo, la ira, el rencor es un factor mental insano. Entonces, esos factores mentales no pueden coexistir en una misma conciencia. Eso es lo que quiero decir. Veamos la segunda morada sublime, la compasión. ¿Cuál es el enemigo cercano? La morada sublime de la compasión tiene el desplacer, pesar, tristeza, se podría decir, basado en la vida del hogar como enemigo cercano porque comparte con la compasión el ver el fracaso. Ahora, cuando uno ve una persona que está sufriendo, es muy fácil sentir pena, sentir tristeza, sentir aversión también hacia esa persona. Entonces, en realidad,
cuando uno tiene tristeza, pesar, pena, entonces eso no es compasión, ese es el enemigo cercano. Es muy fácil caer en ese estado, sobre todo cuando uno ve a alguien que está sufriendo, que está pasando muy mal, ¿no? Ahora, ¿qué significa basado en la vida del hogar? Vieja cita es el término. Entonces afortunadamente, el Visuddhimagga nos explica, ¿no? Entonces, para explicarnos esto, el Visuddhimagga recurre a un sutta que está en los discursos medios. Si ustedes hacen clic ahí, van a ir al texto original en Pali. Ahora, en realidad, la vida del hogar significa cuando uno tiene desplacer, tristeza, pesar, porque no ha obtenido algo que quiere obtener, o cuando uno ha dejado de tener algo que había obtenido. Eso sería la explicación eh, eh, del siglo XXI, ¿no? De ese pasaje que vamos a leer ahora, ¿no? Entonces, veamos lo que dice el Buda en el Majjhima Nikaya con relación a este desplacer, pesar basado en la vida del hogar. Cuando uno contempla la no obtención de formas visibles, o sea, no solamente formas visibles, también sonidos, olfatos, gustos, tactos, ¿no? Pero solamente estamos tomando un objeto aquí, que son objetos visibles, conocibles por el ojo, que son deseables, agradables, apreciables, deleitables, asociadas con las tentaciones en el mundo. No sé, un helado, por ejemplo. Se me ocurre ahora, ¿no? Pero que uno no lo puede obtener, ¿no? Pero uno quisiera obtenerlo. O cuando uno recuerda, ¿no? Esas que fueron obtenidas en el pasado, pero que ahora no las tiene, o que han cesado, cambiado, entonces uno surge placer, desplacer, pesar. Tal desplacer, pesar se denomina desplacer, pesar basado en la vida del hogar. O sea, de que lo que quiere decir esto es que cualquier objeto de los sentidos, ¿no? Que uno no pueda obtener, y que uno lo quiere tener, pero no lo puede obtener por cualquier razón. O cuando uno recuerda algo que uno tuvo, pero que ahora no lo tiene, ¿no? Entonces es posible de que si uno no tiene correcta consideración, uno tenga estados insanos. Entonces eso es lo que se llama desplacer, pesar, basado en la vida del hogar, y uno podría dar muchísimos ejemplos con relación a esto. Ahora veamos cuál es el enemigo lejano de la compasión. El enemigo lejano es la crueldad, porque es disímil del semejante desplacer, pesar. Por lo tanto, la compasión debe ser desarrollada evitando el peligro de este. No es posible desarrollar compasión y también en ese mismo momento ser cruel hacia seres sintientes, etc. O sea, son estados incompatibles con una misma conciencia. Ok. Ahora veamos la tercera morada sublime de la alegría empática, el enemigo cercano. Ahora, la morada sublime de la alegría empática tiene al placer apego basado en la vida del hogar como enemigo cercano, porque comparte con la alegría empática el ver el éxito. O sea, de que uno se involucra demasiado, ¿no? Con el éxito de la otra persona. Y aquí explica el caso del placer apego basado en la vida del hogar, también usando el mismo discurso de los discursos medios, que si quieren se los pongo en términos del siglo XXI a eso. O sea que cuando uno ha obtenido algo que es agradable, deseable, etc., no tiene ese tipo de placer y apego por eso que ha obtenido. Y cuando uno recuerda algo que obtuvo, ¿no?, en el pasado, pero ahora no lo tiene, pero uno lo recuerda
Entonces uno lo puede recordar con apego, con placer también. O sea, uno puede recordar algo que no tiene, que tuvo en el pasado algo bueno, de dos maneras. Uno lo puede recordar con pesar, porque no lo tiene, uno lo puede recordar con placer. Y apego porque, bueno, no sé, lo hizo estar bien a uno. Entonces eso es lo que se llama placer, apego, ¿no? Basado en la vida del hogar. Y el enemigo lejano de la alegría empática es la aversión, la envidia, ¿no? Porque es disímil del semejante placer apego. O sea, de qué fácil entender el enemigo lejano, ¿no? Por lo tanto, la alegría empática debe ser desarrollada evitando el peligro de este. No es posible desarrollar alegría empática y también en ese mismo momento estar insatisfecho con aposentos aislados o con estados sanos elevados de tranquilidad e introspección. Esto es para monjes. O sea, de que cuando nosotros practicamos mudita, nosotros tratamos de evitar ese enemigo lejano, que es, digamos, el opuesto. El enemigo lejano es el opuesto, lo antagónico, que es, digamos, la envidia, no tolerar, ¿no?, que otra persona haya tenido éxito o que le vaya bien. Pero bueno, con relación a las traducciones de estos términos, ahora vamos a ver un cuadro porque hay ciertas cosas aquí que son importantes mencionar. Pero ya me estoy extendiendo mucho, porque ya me falta poco. Y veamos la cuarta morada sublime en el enemigo cercano de la ecuanimidad. La morada sublime de la ecuanimidad tiene al desconocimiento indiferente, basado en la vida del hogar, como enemigo cercano porque comparte con la ecuanimidad el desinterés en ver faltas y virtudes. O sea, es bien importante esto. La ecuanimidad es tener imparcialidad. O sea, de que uno está observando el objeto, pero el enemigo cercano es el desconocimiento indiferente, ¿no? O sea, de que no tiene interés en ver ni lo bueno ni lo malo. El enemigo lejano es el deseo, pasión y la aversión, porque es disímil del semejante, del conocimiento indiferente. Por lo tanto, la ecuanimidad debe ser desarrollada evitando el peligro de este. No es posible desarrollar ecuanimidad y también en ese mismo momento anhelar con vehemencia y estar afligido. Entonces ahí ustedes tienen un cuadro que hice. Entonces en la primera columna tienen las cuatro moradas sublimes: amor benevolente, meta; segunda, compasión, karuna; alegría empática, mudita; y ecuanimidad, upekkha. Y en la siguiente columna tenemos el enemigo cercano. Ahora, el término en Pali del enemigo cercano de meta es raga. No, raga se puede traducir como pasión, pero también puede ser apego, puede ser deseo, ¿no? Y el enemigo lejano es la mala voluntad, el odio, el enojo, que en Pali es vyapada. Ahora, el enemigo cercano de la compasión es desplacer, pesar. En Pali es domanassa. Domanassa literalmente significa una sensación mental desagradable o de desplacer, ¿no? Pero entonces, o sea, lo que pasa es de que como puede haber distintos tipos de objetos de compasión, entonces, esta es mi opinión personal, yo no estoy, lo que le estoy diciendo ahora es mi opinión personal. Yo creo que por esa razón utilizo un término bien genérico, el comentario, para explicar los enemigos cercanos y lejanos, porque, por ejemplo, cuando uno practica compasión hacia otra persona, uno puede tener tristeza, pero, mejor dicho, uno puede caer en la tristeza, ya no es compasión, o uno puede caer a veces, uno puede tener aversión también. Yo he observado, por ejemplo, que mucha gente que tiene animales que están, digamos, muy mal y que entonces que deciden, digamos, llevarlo al veterinario para que los ponga a dormir, como se dice, ¿no? Pero lo que yo he observado es de que también hay aversión ahí a ver el sufrimiento de otro ser, ¿no? Entonces, por eso el término domanassa tiene esa virtud de que al ser bien genérico, porque es
sensación mental de desplacer, entonces ahí se incluye un gran rango de estados mentales que pueden pasar de la aversión a la tristeza, a la pena, etc. Y el enemigo lejano es la crueldad, es vihimsa. O sea, ustedes conocen a lo mejor ahimsa, ¿no? Que es un término que no solamente es común en el budismo, sino también en el hinduismo, ¿no? Ahimsa, que es la no crueldad, la buena voluntad, ¿no? Entonces, el enemigo lejano es como lo opuesto. La alegría empática, el enemigo cercano es placer, apego, es somanasa. ¿Ya? Somanasa es literalmente una sensación mental agradable, pero en este caso asociada con un factor mental de apego. Porque uno puede tener sensación mental agradable con conciencias sanas. Pero en este caso, somanasa es la sensación mental placentera, pero con conciencias insanas con raíz en el apego. Y el enemigo lejano es la aversión, la envidia, pero el término en pali es arati, ¿no? Y yo creo que es fácil entender, ¿no?, que una persona que tiene éxito y uno no quiere que esa persona tenga éxito, eso es envidia. Pero ¿qué pasa cuando uno practica alegría empática mudita hacia uno mismo? No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. O sea, uno no siente envidia hacia uno mismo. Entonces, pero un rechazo puede sentir. Entonces, por eso yo creo que se utiliza ese término, arapi. Y la ecuanimidad upeca, desconocimiento indiferente, ese término es aña upeca, es un compuesto. Añana significa desconocimiento. Upeca es indiferencia. Entonces, desconocimiento indiferente, o sea, de que uno, en España dicen uno pasa, no sé, aquí en México, ahora no me viene, después me recuerdo. Y el enemigo lejano es deseo, pasión y aversión, o sea, que son, digamos, las dos raíces, la deseo y por otro lado la aversión, raga paki. O sea, de que en ese cuadro ustedes tienen los enemigos cercanos y lejanos que uno tiene que evitar cuando uno practica las 4 moradas sublimes. Y con esto llegamos a la última lámina, número 55. Entonces, en este ciclo de 5 clases estudiamos las 4 moradas sublimes: amor benevolente, compasión, alegría empática y ecuanimidad. Y de acuerdo con el Buda, estas 4 representan la forma correcta de relacionarnos con otros seres sintientes. O sea, de que uno debería tratar de relacionarse con otros seres sintientes en base a estas 4 moradas sublimes. Hay muchas cosas más, como ya les mencioné anteriormente, o sea, pero bueno, ya Tenalú dijo que el miércoles 16 de diciembre ya es la fecha límite, porque ya después la gente ya está en otra cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, pero yo creo que de cualquier manera nosotros hemos cubierto bastante territorio en el estudio de esto y bueno, yo creo que hemos estudiado y aprendido formas de practicar esto, estas 4 moradas sublimes que realmente son tan importantes y tan necesarias, particularmente las 2 primeras en este tiempo y época tan difícil, ¿no?, que la humanidad está pasando. Entonces uno debería practicar y generar esto, ¿no?, cotidianamente.